Cuando pensamos en la grandeza de Dios, nos quedamos anonadados, sorprendidos, así como el salmista veía a los cielos y contemplaba la obra de Dios que Él mismo dijo que hizo con sus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Asimismo estamos nosotros cuando pensamos en Dios, viendo las maravillas y las obras de sus manos. Pero ese mismo salmista en el Salmo 19 también, después de ver la creación y decir que el cielo es el estrado de los pies de Dios, entonces continúa hacia la palabra de Dios y dice que su palabra es perfecta, limpia, pura, recta. Y qué bendición, porque esa grandeza de Dios sería limitada si solamente tuviésemos la creación. Pero tenemos, aparte de esa bendita creación que Dios hizo, tenemos también su palabra revelada que nos enseña su esencia, su carácter, nos permite conocerle, acercarnos a Él. Por eso estoy contento por esta conferencia, porque cada uno de los hombres que ha estado exponiendo aquí, con un corazón fiel, con un corazón sincero y humilde delante de Dios, exponiendo la palabra fielmente del Señor. Y qué bendición, porque en estos tiempos es lo que más se necesita. Hoy nos toca enseñar acerca de la suficiencia de las Escrituras. Yo le animo que usted busque su Biblia y me acompañe a ver en la Biblia qué nos dice al respecto de este tema. Vamos a orar y luego de eso empezamos con el tema que nos corresponde en esta noche. Vamos a orar. Señor y Dios, estamos muy agradecidos, Padre, que nos permite, Señor, venir a su palabra y como niños, Señor, pequeños, quedarnos sorprendidos ante lo maravillosa que ella es, Señor. Gracias, mi Dios, porque usted nos ha dejado no solamente su palabra escrita, pero el Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad, que nos ilumina nuestro entendimiento, que podemos conocerle, Señor, podemos acercarnos, debido a que ahora somos sus hijos y el Espíritu Santo mora en nosotros. Qué privilegio tan grande, Señor, tenemos. Mi Dios, yo oro que usted bendiga este tiempo, Señor, y que nos hable, que podamos ser edificados, Señor, en esta tarde-noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es de extrañar, hermanos, que la Biblia enfrenta grandes ataques el día de hoy. Eso no es nuevo. Lo que sorprende para nosotros, hermanos, es que un sinnúmero de estos ataques o golpes descarados provienen de boca de un gran grupo de hombres que profesan ser creyentes de la misma. Sin duda ha crecido junto al trigo la cizaña. Y muchos cristianos, ante esta revolución posmoderna que predica a toda costa la aceptación de la falsedad, de la mentira, que no le gusta la verdad, que dicen que cada quien tiene su verdad y que eso debe ser respetado, que la verdad no es objetiva sino subjetiva. Cada quien decide lo que cree y lo que no cree, y así debe ser. Y muchos creyentes, hermanos, aceptando estas cosas para no verse mal socialmente, han abierto la puerta para que oportunistas tomen la palabra de Dios como algo meramente opcional. Ya no es un libro donde Dios nos habla, sino donde supuestamente se encuentran algunas herramientas que sirven para algunos aspectos de la vida. La Biblia entonces, para este mundo posmoderno y para estos hombres que no aceptan la palabra de Dios, entonces dicen que la Biblia es incompleta. Dicen que necesita ser apoyada por recursos psicológicos, terapéuticos, medicinales, motivacionales. Y tal argumento falaz se ha convertido en la norma básica de muchos púlpitos el día de hoy. Han convertido la Biblia en el sazonador y no el platillo fuerte, solo para dar un poco de espiritualidad a sus propias ideas o a las de otros, que tienen como finalidad exaltar la sabiduría humana. El apóstol Pablo estaba haciendo frente a este tipo de corrientes, donde la palabra de Dios parecía no ser suficiente, sino que necesitaba algún tipo de apoyo o algún tipo de complemento para poder ayudar al hombre. Parecía que lo que Dios había revelado no alcanzaba a satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Y el apóstol Pablo entonces se dirige a unos hermanos en Corinto, quienes al predicador le ponían una exigencia más allá, y decían que los hermanos en Corinto, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22, porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. Partiendo de ahí, Pablo entonces comienza a explicarle a los hermanos que la verdadera necesidad que tienen como iglesia y que tienen como creyentes no está en la sabiduría humana, ni en las señales que demandan, sino está en la palabra de Dios y el poder de Dios, o la sabiduría de Dios y el poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 3 al 5 dice la Biblia: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Antes ya el apóstol Pablo había dejado claro que la sabiduría y el poder de Dios no son una cosa, sino una persona. En 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 24, el apóstol Pablo escribe: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí tenemos una gran lección. No se halla sabiduría ni poder verdadero ni eterno fuera de la persona de Dios. Y a Dios le ha placido entregarnos sabiduría a través de su palabra. Entregarnos la esencia de quién es Él, lo que podemos conocer de Él a través de su palabra. Así que, hermanos míos, es imperativo volver a la suficiencia de las Escrituras. El mundo no va a pedir y ni va a exaltar la Biblia como palabra de Dios. Pero los creyentes, hermanos, debemos predicar esto con urgencia. Debemos volver a la suficiencia de las Escrituras. Es nuestro deber como cristianos puntualizar esto en medio de un mundo que idolatra sus propios métodos y su autosuficiencia. Ya que vivimos, hermano, en una decadencia de la iglesia que, acostumbrándose a las fábulas, entonces apartan su oído de la verdad. Nunca, hermanos, la suficiencia de las Escrituras será un punto demasiado enfatizado. Pero antes de ver todo esto, tenemos que ubicarnos en un punto, en la definición de la suficiencia de las Escrituras. Si queremos hablar de algo, tenemos que definirlo. La palabra suficiente significa todo lo necesario para algo sin que falte o sobre cosa alguna. Pero es necesario que sigamos ahondando un poquito más, pero en lo que queremos decir suficiencia de las Escrituras ahora. Tenemos un hermano en la fe llamado Wayne Grudem, que él lo define en su libro de teología sistemática como: la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios para que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. En la historia también vemos hombres haciendo una confesión de esta verdad. Por ejemplo, vemos a Clemente de Roma en el primer siglo, comienzo del segundo siglo, diciendo: habéis escudriñado las Escrituras, que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada falso o fraudulento escrito en ella. En primera de Clemente 45. Ireneo también escribe diciendo: de nadie más hemos conocido el plan de nuestra salvación que de aquellos a través de los cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros, los cuales en su tiempo predicaron en público, y en tiempos más recientes, por la voluntad de Dios, nos han dejado las Escrituras, para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. El mismo Ireneo también dice lo siguiente: esta teoría, enfrentándose a los gnósticos, que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles transmitieron, y sin embargo ellos se glorían de haber recibido de estas cosas un conocimiento más elevado que todas las demás personas. Todo el tiempo citan textos que no se hallan en las Escrituras, y como se dice, fabrican lazos con arena, y no les preocupa acomodar sus doctrinas de una manera confiable,
sea las parábolas del Señor, sea los dichos de los profetas, sea la predicación de los apóstoles. Lo único que tratan de hacer es que sus creaciones no parezcan carecer de pruebas. Por eso enredan el orden y el texto de las Escrituras. Y en cuanto pueden, separan los miembros del cuerpo de la verdad. Transponen y transforman todo. Y mezclando una cosa con otra, seducen a muchos mediante la fantasiosa composición que fabrican a partir de la palabra del Señor. Ireneo enfrentando a los herejes gnósticos. También sigue diciendo Ireneo: las Escrituras son perfectas, porque fueron habladas por la palabra de Dios y su Espíritu, contra las herejías en su libro, en su escrito. Nosotros no hemos conocido la economía de nuestra salvación, sino por aquello a través de los cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros, a través de los apóstoles. Ellos primeros lo proclamaron, después por la voluntad de Dios nos los transmitieron por escrito, para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. Orígenes dice: nadie debe establecer una doctrina a partir de un libro que no forme parte de la escritura canónica. En su comentario de Mateo 26. No hay que consultar otra fuente más allá del Antiguo y Nuevo Testamento para conceder autoridad a cualquier conocimiento o doctrina. En su homilía sobre Levítico 5. William Webster, en su escrito sobre la suficiencia de la Escritura, hace un acertado apunte. Dice que Ireneo, que conoció a Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, vivió en el año 130 y 202 después de nuestro Señor Jesucristo. Citó 24 de los 27 libros del Antiguo Testamento, tomando más de 1080 citas del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría vivió entre el año 150 y 215 y dice que citó todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción de Filemón, Santiago y Segunda de Pedro. Usa un total de 2400 citas del Nuevo Testamento. Tertuliano, quien vivió en el año 160 y 220 después de Cristo, citó 7200 veces el Nuevo Testamento. Orígenes vivió del año 185 al 254 después de Cristo. Fue el sucesor de Clemente de Alejandría en la escuela de catecúmenos en Alejandría. Él citó aproximadamente 18,000 veces el Nuevo Testamento. Al final del siglo III, la totalidad del Nuevo Testamento podría ser reconstruido virtualmente a partir de los escritos de los padres de la Iglesia. ¿Qué significa? Que la enseñanza de la suficiencia de las Escrituras ha sido enseñada por la iglesia primitiva y por toda la iglesia verdadera a través de todos los siglos. Pero entonces nos enfrentamos con unas oposiciones muy constantes, como es el caso de la tradición y la Biblia por parte de los católicos. Se afirma entonces en la creencia católica que debemos seguir la tradición al lado de la Biblia. Que no solamente la Biblia es la autoridad de fe y práctica, sino también las tradiciones que se van acumulando al seguir el tiempo. Ellos dicen que estas tradiciones vienen de los apóstoles, pero cuando vemos los padres de la iglesia nos damos cuenta que no hacían una separación entre la doctrina bíblica y la tradición oral. ¿Por qué? Porque las cosas que los apóstoles predicaban oralmente o transmitían oralmente eran coherentes con lo que ya habían escrito. Pero parece que se da a entender como si la tradición fuese algo aparte, una enseñanza especial que no se incluyó en los escritos y que solamente un grupo de hombres lo sabe, y ese grupo de hombres tiene su base en Roma. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿habían dos enseñanzas entonces? ¿Será que los apóstoles tenían, por un lado, una doctrina de la escritura, la cual transmitían de forma escrita, y una doctrina que se transmitía de forma oral? Tenemos que decir un rotundo no. Por esa razón los padres de la iglesia hacían hincapié en enseñar lo que estaba escrito. Y aquello que se transmitía oralmente era fiel a lo que ya se había escrito. De no ser así, entonces no iba a ser aceptado por los padres de la iglesia. La Biblia dice que los apóstoles o la iglesia predicaban a un mismo Señor. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos. Por lo tanto, la enseñanza de los apóstoles sigue siendo la misma que tenemos en la Biblia.
Permítame decirle, queridos hermanos, cuando venimos a la Biblia, se nos quita la ambigüedad. Podemos decir con toda certeza que la Biblia es la palabra revelada de Dios. No necesitamos un hombre que diga que él escuchó, que otro dijo, y que otro, y que otro, y que otro. Y pasar 2000 años investigando a ver, en medio de esa cadena, a ver si alguien nos inventó algo, si alguien nos dijo algo fuera de lugar. Cuando venimos a la Biblia se nos quitan las ambigüedades y podemos decir, así dice el Señor. Pero para que seamos más puntuales todavía, tenemos entonces que definir la suficiencia de las Sagradas Escrituras de forma más concisa. Entonces yo he definido la suficiencia de las Sagradas Escrituras en estos términos. Dios ha revelado su palabra escrita, o Dios ha revelado en su palabra escrita todo lo necesario para la vida y para la piedad. Bien, Dios ha revelado en su palabra escrita todo lo necesario para la vida y para la piedad. Pudiéramos pensar que esta definición es bastante simplista, pero no, he tomado el tiempo para que cada palabra que está ahí tenga su sentido en su contexto. Dios ha revelado en su palabra escrita todo lo necesario para la vida y la piedad, hablando del creyente. Comenzamos entonces con Dios en la definición. Dios. Todo lo que afirma la suficiencia de las Escrituras reposa sobre la base de quién es Dios. Dios es el ser necesario del cual todo depende. Él es el supremo bien. Es único e indivisible. No podríamos definir nada tocante al hombre. ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Por qué su proceder? No podríamos decir nada del hombre sin su creador. Dios es el inicio necesario de todo. La Biblia dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. En Isaías 45:5. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Segundo de Reyes 19:15. Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos. Tú hiciste el cielo y la tierra. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Así que Dios es presentado como el ser solo suficiente, autoexistente, mientras que todo lo demás es dependiente de Él e insostenible sin Él. Sus obras, su carácter y toda su esencia es perfecta. De Él no procede nada que no refleje su grandeza y suficiencia. Él tiene conocimiento absoluto, según Romanos 1:33. Ningún hombre le puede aconsejar o mejorar la forma en la que se comunicó. Todo lo que él dice es lo que debió decir, como se tuvo que decir, cuando se tuvo que decir, de la mejor manera en la que se pudo decir. Todo lo que se tiene que decir y todo lo que dice es lo que necesitamos saber. Su palabra es suficiente. Lo voy a repetir. Todo lo que él dice es lo que debió decir, como se tuvo que decir, cuando se tuvo que decir, de la mejor manera en la que se pudo decir. Todo lo que se tiene que decir y todo lo que dice es lo que necesitamos saber. Su palabra es suficiente, puesto que emana de un Dios perfecto, completo. Entonces lo que procede de Dios refleja su grandeza. Dios no necesita alteraciones o modificaciones para que su palabra llegue a cierta plenitud. Todo lo que él dijo es lo que debió decir, como lo tuvo que decir, cuando lo tuvo que decir, y punto. Su palabra es suficiente. Es cierto que nuestro ego nos hace luchar con estas verdades.
Porque nos metemos la idea en la cabeza que tenemos cierta sabiduría o cierta capacidad como para que nuestras palabras sean tomadas en cuenta. Cierta elocuencia, cierto entendimiento, ciertos estudios. Y la Biblia dice del hombre natural, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios no necesita consejeros, ni revisores de su palabra. No está buscando una segunda opinión, ni nuestros delirantes consejos de superación personal. Todo lo que el hombre debe saber en cuanto a cómo relacionarse con Él, cómo vivir aquí y todo lo que le espera después de la muerte, ha sido dado directamente de la esencia de todas las cosas, de la fuente directa que es Dios. ¿Habrá algo que emane de Dios que necesite el retoque del hombre? ¿Hará algo Dios que deba ser supervisado, mejorado o ajustado para ser pleno? ¿Se comunicará de forma defectuosa o insuficiente? La respuesta es un rotundo no. Cuanto más cuando Dios ha decidido transmitir su palabra y dejárnosla escrita. Dios tiene un mensaje que dar al hombre y lo dio bien. Ese mensaje lo dio perfecto, sin defecto. Se valió de hombres para tal propósito, como aprendimos en la inspiración de las Escrituras. Pero la mente perfecta que transmitió el mensaje fue la suya. La suficiencia de las Escrituras entonces nos recuerdan que Dios ha hablado. ¿Qué significa la suficiencia de las Escrituras entonces? La suficiencia de las Escrituras significa que Dios ha revelado en su palabra escrita todo lo que el hombre necesita en cuanto a la vida y la piedad. Todo lo que Dios quería que supiéramos nos los ha revelado en su palabra escrita. Ahora bien, hermanos, antes de continuar, es posible que se creen algunas preguntas en la mente. Si la Biblia es todo lo que el creyente necesita para la vida y la piedad, para relacionarse con Dios en cuanto a su salvación, en cuanto a la vida aquí, en cuanto a la vida por venir, la pregunta que surge es, ¿entonces significa que no necesitamos nada más? Para aclarar eso, entonces, vamos a explicar qué no queremos decir con la suficiencia de las Escrituras. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, no estamos diciendo que la Biblia es un diccionario. Y que en ella entonces encontramos todas las definiciones de todas las cosas que necesitamos para la vida. Y que tampoco vamos a encontrar en ella cada palabra de cada invento nuevo que se hace. No encontramos la palabra cigarrillo o fumar. No encontramos los inventos nuevos como aviones, teléfonos. La Biblia entonces no me da detalles a mí en cuanto a qué decisión debo tomar mañana a las 6 de la mañana cuando me levante. Si debo tomar una ducha o si debo levantarme y ponerme los zapatos y vestirme. La Biblia no entra en esos detalles. Aún más todavía. La Biblia no está preocupada en decirme todos los detalles en cuanto a lo que hicieron los apóstoles. Por ejemplo, no están preocupados en decirme a qué hora se levantaban los apóstoles, qué ropa se ponían los apóstoles, qué comían cada día, qué había en sus pensamientos todas las veces. Ni del mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia en Juan 21:25. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún cabrían, en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Por lo tanto, la Biblia no agota cada uno de los rincones de todos los temas posibles. Tampoco la suficiencia de las Escrituras nos dice que no podemos utilizar nuestro cerebro. La fe y la razón no están peleadas. Dios nos capacitó con una, valga la redundancia, una capacidad inherente de pensar. No estamos diciendo que la fe nos quita la capacidad de pensar, lo que la Biblia entonces nos dice que no usemos el cerebro. Ciertamente, hermanos, la caída ha estropeado nuestra forma de pensar, pero todavía podemos hacerlo. Ahora bien, lo que queremos decir con la suficiencia de las Escrituras es que todo lo que necesitamos saber de Dios ha sido revelado en su palabra. Y todo lo que necesitamos saber para relacionarnos con Él ha sido revelado en su palabra. Todo lo que yo necesito en cuanto a mi vida espiritual, en cuanto a mi esencia y mi ser, Dios me lo ha dejado en su palabra.
Todo lo que necesito saber en cuanto a qué pasa después de que parto de este mundo, Dios me lo ha dejado en su palabra. Todo lo que yo creo en cuanto a mi fe está en la palabra de Dios. Vamos a ver uno de los textos entonces que de forma más clara enseña la suficiencia de las Escrituras. Acompáñeme a 2 a Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. 2 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo más importante cuando enseñamos algo de la Escritura es que esté en la Biblia. Y vamos a enfocarnos entonces en este texto en un tiempo. La Biblia entonces, hermanos, nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios, viene de Dios. La palabra Escritura nos dirige entonces principalmente a lo que está escrito. Es decir, la forma en la que Dios se comunicó, pero de forma escrita, valga la redundancia. Así que muchos entonces cuando leen el versículo y dicen toda la Escritura, esa palabra toda se refiere solamente al Antiguo Testamento o también al Nuevo Testamento. El pastor no tocó esto en su exposición, pero solamente para ahondar un poco más en esto. Esta palabra toda se refiere directamente al Antiguo Testamento, explícitamente al Antiguo Testamento, pero creo que implícitamente también se refiere al Nuevo Testamento o a toda la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque toda la revelación de Dios viene de Dios, es inspirada por Dios. Por lo tanto, eso incluye también el Nuevo Testamento. Una vez más, explícitamente es el Antiguo Testamento, porque es lo que desde la niñez tuvo Timoteo y no estaba el Nuevo Testamento escrito. Pero esta verdad se aplica a toda la Escritura, que obviamente viene de Dios. También Pedro respalda esto, porque Pedro dice que Pablo ya había escrito ahora unas enseñanzas, unas cartas que eran difíciles de entender. Y que los que tuercen esos escritos, también lo hacen para su perdición. Vamos a ver eso en un momento. Así que dice aquí toda la Escritura. Yo creo, hermanos, entonces que se refiere de forma explícita al Antiguo Testamento, de forma implícita al Nuevo Testamento también. Aquí en el capítulo 3 y el versículo 10, el apóstol Pablo dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿A qué doctrina se refiere el apóstol Pablo diciendo mi doctrina? Bueno, la doctrina que predicaban los apóstoles. No hay dos doctrinas, hay una doctrina, hay una enseñanza. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 41 y 42, 2:41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Así que, ¿qué doctrina está diciendo Pablo que seguía a Timoteo? Bueno, la misma doctrina de los apóstoles, la que fue puesta en el fundamento. Por lo tanto, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos diciendo que Dios, todo lo que ha dado en aquel momento para cada hombre en la historia, es suficiente para esos hombres en ese momento. Lo que Dios dio a Adán era suficiente para que Adán glorificara el nombre de Dios, viviera para Dios, le obedeciera a Dios. Pero todo lo que Dios dio a Noé era suficiente para el momento en que estaba Noé. Y así sucesivamente vamos avanzando en la historia. Y cuando la iglesia estaba en su momento, todo lo que la iglesia tenía hasta ese momento era todo lo que necesitaban saber para obedecer a Dios y glorificar a Dios. En otras palabras, en ese momento no había ninguna razón para no obedecer a Dios, porque tenían la palabra revelada de Dios hasta ese momento. Y el apóstol Pablo dice: tú has seguido mi doctrina, la doctrina de los apóstoles. Y ya dijimos entonces que Pedro reconoce los escritos de Pablo como inspirados por Dios. Ahora bien, hermanos, para no ahondar tanto en todos estos puntos, está diciendo aquí
Toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No voy a ahondar tanto en el versículo 16 porque el pastor Lenor lo expuso muy bien. Pero en el versículo 17 dice que todo esto que Dios nos ha dado, esta revelación perfecta de Dios, tiene un fin, tiene un propósito. Y es que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué pasaba en este contexto? Lo que pasaba en este contexto es que los gnósticos, aquellos que no creían que Dios podría tener un contacto con la materia, porque la materia era mala, el espíritu era bueno, así que Dios mantenía una distancia con la creación y por lo tanto atacaban la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Atacaban la doctrina de la resurrección, la creación y atacaban el propio ejercicio de la predicación bíblica. Los gnósticos entonces habían influenciado mucho a muchos creyentes. Y el apóstol Pablo, esta carta la dirige a Timoteo para animarle a hacer frente a estas herejías. ¿Cómo hacía frente Timoteo a estas herejías? Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Gimeo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En el capítulo 2 y el versículo 24 al 25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 2 Timoteo 3, 8 al 10. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero tú has seguido mi doctrina. Conducta, fe, propósito, longanimidad, etc. Pablo entonces dice a Timoteo que hay una verdad, la verdad. No está diciendo Pablo las verdades o una verdad, sino la verdad. Ellos trastornan la verdad, se oponen a la verdad, se desviaron de la verdad. Aunque toda verdad es verdad de Dios, aquí está haciendo referencia exclusivamente a lo que dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras, esa es la verdad. Y Timoteo debía conocer las sagradas escrituras para hacer frente a estas mentiras que se levantaban constantemente. La verdad de Dios. En este momento Pablo pudo haberse acercado a Timoteo. Y si es cierto que los creyentes necesitamos no solamente la Biblia, sino también necesitamos otras cosas aparte, Pablo se hubiese acercado a Timoteo para decirle: mira, Timoteo, es un buen momento para que entiendas que necesitas la verdad de Dios, necesitas las sagradas escrituras, pero también necesitas los conocimientos filosóficos de los griegos. Tú necesitas conocer la sabiduría que emana de estos grandes eruditos de la filosofía humana. Necesita un poco de sabiduría social. Porque es cierto, Timoteo, ¿no te das cuenta que la Biblia, la verdad de Dios, no es suficiente? ¿No te das cuenta que los griegos piden sabiduría? Los judíos piden señales. ¿No te das cuenta? No podemos hacer frente a una sociedad tan avanzada con un libro tan desactualizado y sencillo. Este era el momento para Pablo decir esas cosas, pero no dijo eso Pablo. Pablo entonces prosigue diciendo: toda la escritura.
Esa misma que te he dicho, Timoteo. Esa misma que te he dicho que defiendas, que conozcas. Que delante de Dios te presentes como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa misma escritura, Timoteo, es la que es útil. ¿Útil para qué? Bueno, es útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hablar entonces de esa expresión que aparece ahí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra es la palabra artios. Y es muy importante. Porque esta palabra significa completo. Perfecto. El diccionario Vine lo traduce como completo o ajustado. La palabra ajustado significa hecho para el fin que se propone. Algunos sinónimos son adecuado, idóneo, etc. También el diccionario de idiomas bíblicos griego del Nuevo Testamento, escrito por James Watson, define la palabra como calificado, eficiente, eficaz, preparado, equipado. El hombre de Dios, mediante las Escrituras, está listo, completo, preparado eficazmente para todas las demandas que vengan de Dios y todas las cosas que preparó para él. El hombre de Dios, que dice este texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, está ajustado, hecho a la medida. ¿De qué? De las obras que Dios preparó de antemano. Este hombre de Dios no necesita nuevas revelaciones. No necesitamos nuevas autoridades o normas de fe externas que los hombres se inventan. Pablo afirma aquí que el hombre de Dios puede llegar a ese nivel de madurez solamente a través de las Escrituras. Por lo tanto, este sería un buen momento para nuevamente pensar en lo que Pablo pudo haber dicho a Timoteo. Mira, Timoteo, ahora en cuanto a ti, no solamente en cuanto a tu predicación, sino en cuanto a ti, Timoteo, debes entender, Timoteo, que la Biblia no es suficiente para hacer lo que tú debes ser. Pero no, Pablo dice que el fin de las Escrituras es que el hombre de Dios sea perfecto, sin que falte algo más. El día de hoy, hermanos, tenemos un avance descarado de muchas filosofías que se levantan, especialmente detrás de la psicología. Y que intentan decirnos que no, que la Biblia no es suficiente, que un libro simplista solamente para creencias viejas que la gente repite por tradición. Puesto que naciste en Latinoamérica, entonces crees en la Biblia. Si no, y todos esos cuentos que ya hemos escuchado tantas veces. Y se parece que un nuevo de conocimiento profundo, extraído del más allá, que hombres selectos tienen, son los que pueden ayudar a los hombres. Y se levantan ciertos hombres como Sigmund Freud, un judío diciendo soy un judío sin Dios, un pagano sin esperanza, despreciando la palabra de Dios, pero diciendo que el hombre necesita un poco de conductismo. O bueno, ese es Skinner, del psicoanálisis. Un poco más del psicoanálisis y debe investigar y profundizar el superego, el superyo. Y dicen que las iglesias, los pastores, la Biblia, lo único que hace es atormentar al hombre. Por lo tanto, se necesita algo más moderno, algo más actual. Y ejercen tanta presión que muchos púlpitos el día de hoy han concedido eso, hermanos. Han cedido la verdad de Dios, pensando que es cierto, que la Biblia no es completa, que se necesita algo más, que los pastores no pueden ayudar a los miembros de las iglesias en sus problemas del alma. ¿Por qué? Porque no son capaces solamente con la Escritura. Y estas mentiras se han levantado, pero el apóstol Pablo está diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La Biblia es útil para cuando alguien necesita ser enseñado. La Biblia es útil para cuando alguien necesita ser redarguido. La Biblia es útil para cuando alguien ha fallado y debe corregirse. La Biblia es útil para instruir al hombre en justicia. Por lo tanto, amados hermanos, yo les insto nuevamente a que volvamos a la suficiencia de las Escrituras y exaltemos la palabra de Dios al grado en que Dios lo hace. No menospreciamos el oficio de nadie.
siempre y cuando éste ayude. Y claro, estas terapias y todo esto pueden quizás ayudar en empresas o métodos para alcanzar éxito en cosas de la vida. Pero todo lo tocante al alma del hombre, todo lo tocante a lo espiritual del hombre, Dios lo ha revelado perfectamente en su palabra. Y necesitamos hombres que, más que considerarse hombres actuales que entienden la vida social actual, necesitamos hombres que crean la palabra de Dios y que abran sus ojos ante la necesidad que los hombres tienen de escuchar la bendita palabra del Señor. Dice que el hombre sea perfecto, perfecto. Y luego dice enteramente preparado. Esta palabra significa equipar completamente, preparar enteramente, preparar perfectamente según el libro del diccionario Bain. Completar para un propósito especial, enteramente instruido. Muchos hombres dicen que para llegar a ser pastor, primero necesitas tomar unos cursos de psicología o algunos métodos de terapia, porque de otra forma eres insuficiente para ayudar a los hombres. Dios necesita que le des un toquecito, dale una mano a Dios y tómate unos cursitos para que puedas ayudar a la gente en sus necesidades básicas. Dios dice en su palabra que el hombre de Dios no solamente está perfecto a través de las Escrituras, pueden perfeccionar al hombre de Dios, sino que también lo prepara para toda la obra de Dios. Y tristemente los requisitos pastorales han crecido hoy más que nunca. Ya no basta con Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3. Ahora hay otros más modernos. Ahora se exige en el currículo pastoral, en el currículo del pastor, que tenga ciertos conocimientos de la actualidad en cuanto a los avances psicológicos y psiquiátricos. De otra forma, entonces, según ellos, no pueden ayudar. Dale una manito a Dios, dale una ayudita a Dios. Escuche, amigo, Dios creó al hombre y conoce sus profundidades, conoce sus males, conoce su esencia. Por lo tanto, todo lo que el hombre necesita es venir a su Creador, es venir a su Señor y Dios, arrepentirse de sus pecados, porque Dios es el único capaz de ayudar al hombre en su naturaleza y en su esencia, para toda buena obra. 1 Timoteo 3, 16 y 17 nos enseña entonces las siguientes cosas. Número 1, este pasaje nos enseña la suficiencia de las Escrituras en cuanto a la fe. Por esto, se le manda a Timoteo que predique la palabra en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire qué palabras tan fuertes. Timoteo, hijo mío, se le dijo antes. Pero ahora se le dice a Timoteo, te estoy llamando como un predicador, como a alguien que se le ha confiado la palabra de Dios, y te presento delante del juez máximo de todas las cosas, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, Timoteo. Déjate de cuentos y de historietas. Lo que el hombre necesita es la palabra. Predica la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que es útil. Ella es la que perfecciona al hombre y es la que capacita al hombre. Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La ausencia de la palabra provoca lo que dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La suficiencia de las Escrituras en este texto nos enseña que la Biblia es suficiente para todo lo que tenemos que predicar. Es decir, en cuanto a nuestra fe, lo que nosotros creemos y predicamos, todo lo encontramos en la Biblia. Predica la palabra, no otra cosa, Timoteo. No estés pensando que eres demasiado inteligente como para dar una ayudadita a Dios. Predica la palabra. Número 2, este pasaje nos enseña que la Escritura es suficiente en la práctica del creyente. Solo a través de ella el hombre de Dios puede llegar a ser enteramente preparado para toda buena
obra, para hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios. Tercero, aquí no se da ningún indicio de que el creyente deba buscar algún otro complemento para la fe y la práctica, sino que en todo el texto hay una motivación a reconocer la suficiencia de las Escrituras sobre cualquier otra cosa. Cuarto, también vemos que solamente la Escritura debe dominar los púlpitos en todas las formas, y no la enseñanza de un cierto grupo de hombres perteneciente a una élite especial. 2 Timoteo 2:2 y 4:2 muestra que todos los hombres tendrían algo en común: la Escritura. Todos estos hombres de Dios. Número 5. Esto no valida el uso de prácticas sanas y enseñanzas edificantes que aprendemos en la experiencia de la vida. Consejos de padres y autoridades. Pero es claro que todo está subordinado a la Escritura. Nunca ninguna enseñanza o método que contradiga lo que la Escritura enseña debe ser aceptado o promovido por la iglesia como norma de fe y de práctica. 6. Si ponemos de forma concisa lo anterior, diríamos que la salvación y la santificación han sido reveladas completamente en las Escrituras y que nada más debe añadirse a lo que fue ya revelado. Todo lo que el hombre necesita para saber, para conocer a Dios y para hacer su voluntad está descrito en este pasaje. Todo lo que el hombre necesita está en la Biblia. Ahora bien, como último, ¿por qué es importante la doctrina de la suficiencia de las Escrituras? Que ella es todo lo que Dios nos ha revelado para la vida y para la piedad, para nuestra fe y para lo que vivimos, la práctica. Primero, es importante porque la suficiencia de las Escrituras establece un fundamento. Imagínese un país sin una constitución. Simplemente sería un caos. No se podrían establecer límites concretos para nada. Si no existe una base que unifique todo, entonces el ladrón podría robar bajo el argumento de necesidad. Se podría manejar en sentido contrario, protestando urgencia, y matar por gusto e intereses personales, etc. Pero si no existe una ley en común, cada quien se inventa la suya. Dios ha decidido darnos a los creyentes un fundamento para la vida y la piedad. Esa es su palabra. Y este fundamento está establecido. De no ser así, andaríamos a la deriva. Por lo general, hermanos, las sectas y las falsas enseñanzas añaden a la Biblia sus propias ideas, libros, tradiciones, concilios e instituciones, convirtiéndolos en igual autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Los creyentes, hermanos, debemos amar las Escrituras para no andar como niños fluctuantes. Por lo tanto, es necesario la suficiencia de las Escrituras, es importante porque establece un fundamento en común. Yo puedo decir amén, esto es lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios que usted tiene en sus manos, la que tiene mi hermano en sus manos. Pero hoy por hoy se levantan muchos hermanos tratando de decir que ellos tienen algo especial de Dios. Y se han metido en tantas cosas el día de hoy, desviando la atención del Evangelio y atrayéndolas hacia sí mismos. Ellos dicen que todos deben guardar silencio porque ellos son cierto ungido o cierta ungida que ahora tiene una revelación especial aparte de la Biblia. Tenemos que establecer los fundamentos muy claros. Si lo que usted dice está en la Biblia, entonces decimos amén. Y si lo que usted dice no está en la Biblia, entonces decimos que eso no viene de Dios. Por lo tanto, muchos hombres piensan que ellos tienen que poner un fundamento aparte, añadir algo más, porque son especiales para Dios. Tienen una revelación, algo íntimo con Dios que nadie más tiene. Qué triste que se está tomando la Biblia como algo secundario. Segundo, es importante porque la suficiencia de las Escrituras elimina a los usurpadores. Muchos han querido tomar el lugar de autoridad de Dios. Desde el principio, ¿se acuerda usted cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén? Y fue la serpiente, le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Eva entonces, sabiendo que Dios no había dicho eso, corrige a Satanás y le dice, mira, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que no podemos comer de este árbol, de todo lo demás podemos comer. Entonces, ahora Satanás intenta usurpar el lugar de Dios y dice, no, mira, sabe Dios esto,
Dios sabe que no está diciendo totalmente la verdad. Dios sabe que no vas a morir. Él dijo morirás, pero no. Dios sabe que no es tan grave la consecuencia. Solamente te dijo eso porque tú sabes, a lo mejor quiere que no seas tan feliz, que no disfrutes. Representa un aspecto positivo y fructífero de la superación personal. Vas a ser como Dios. Y así ha sido siempre. El diablo ha engañado a los hombres con las mismas mentiras. Para Eva no fue suficiente lo que Dios dijo, porque ahora tenía otra voz que comenzaba a aceptar como autoridad. La idea le sonaba lógica y convincente. Es entonces donde Eva cae y se deja gobernar por una mentira que englobó su ego. Tú serás como Dios. Lo que pasa es que Dios es malo contigo y no te permite disfrutar de todas las cosas. Las consecuencias no son tan graves. Lo malo aquí es que Dios no quiere que disfrutes. Tú puedes ser más de lo que eres hoy. Tú puedes superarte a ti mismo. Tú puedes alcanzar lo máximo que desees. Solamente tienes que intentarlo. Y esas palabras fueron carcomiendo el corazón de Eva poco a poco hasta que estuvo rendida a los pies de Satanás. Englobó su ego, la subió a un pedestal. Eva no apreció la suficiencia de la palabra de Dios. Por eso entonces ella dio lugar al usurpador. Esta táctica satánica sigue muy vigente el día de hoy, con los mismos mecanismos y las mismas consecuencias. Ahora me refiero a muchos que se llaman cristianos. Ellos tienen una Biblia que se saben de memoria, pero cansados de oír la verdad, se han ido poco a poco yéndose a las fábulas. Muchos movimientos del mal llamado Evangelio de la Prosperidad son una fuerte voz para aquellos que tienen una Biblia en mano, pero están pensando que no es suficiente. Que no es suficiente lo que se les ha predicado, porque quizás es muy aburrido, porque parece un mensaje triste y pesado. Es entonces donde se acercan estos para decir al oído: no importa cómo vivas, no morirás. No importa qué hagas, Dios quiere tu éxito. No importa si vives en santidad, Dios te va a dar una casa, un auto y riquezas. No tienes que tomar mucha Biblia. Dicen ellos, no, es que es mucha doctrina. Y entonces convierten a los incautos. Y engañan a aquellos que tienen ahora un ego satisfecho, porque se les ha exaltado hasta lo sumo. Tú eres hijo de rey, y como hijo de rey, tú no puedes vivir con pobrezas. Tienes que tener abundancias por montones. Y la palabra de Dios comienza a ponerse a un lado. Ya no importa lo que Dios dice acerca del contentamiento y la satisfacción en Él, porque se tiene algo más. Los usurpadores se han metido al pueblo de Dios, enseñando que tienen una revelación especial y que cuando alguien cuestiona esas revelaciones especiales, entonces dice: no te metas con el ungido. Desvían la atención de las Escrituras y se la dirigen hacia ellos. Se autoproclaman, se autodominan profetas, patriarcas, apóstoles, ministros ungidos, pero en realidad son los mismos que atacan la suficiencia de las Escrituras. Por otro lado están grupos como Testigos de Jehová, Mormones y todos los demás, que tienen la Biblia, pero a la vez mantienen la voz de autoridad de alguien o algo más. Saber que la Biblia es suficiente, creerlo y vivirlo como tal, nos mantiene a la distancia de las nuevas revelaciones, experiencias personales e interpretaciones privadas que están a la merced del día a día. ¿Por qué es importante la suficiencia de las Escrituras? Porque nos aleja de los usurpadores. También es importante porque nos brinda seguridad. No hay nada mejor que decir, como los grandes hombres de Dios dijeron en la historia: así ha dicho Jehová. En un mundo donde la verdad es relativa y subjetiva, es el pan de cada día, necesitamos estar seguros de lo que creemos y vivimos. Y decir: así dice el Señor. Al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de la seguridad, porque decía: estoy seguro y estoy seguro.
Como Pablo podemos afirmar que estamos seguros de nuestra salvación y que somos hijos de Dios porque la Biblia lo dice. Que somos salvos por gracia y no por obras, y que ninguna obra que hagamos será suficiente para nuestra salvación, porque la Biblia lo dice. Podemos afirmar también que Dios quiere que vivamos en santidad, porque la Biblia lo dice. Que el Señor volverá por los suyos, porque la Biblia lo dice. Y junto a estas, muchas otras grandes verdades reveladas en las Escrituras, que podemos afirmar con un fuerte amén, porque así ha dicho el Señor. Si usted no puede decir eso, entonces debe reconsiderar el fundamento de su fe. La suficiencia de las Escrituras debe afectarme en mi vida personal. ¿Cómo me afecta la suficiencia de la Escritura? Primero, me afecta en mi relación con Dios. Yo debo conocer más las Escrituras, y entre más las conozco, más me acerco a Dios. Conozco sus obras, su carácter, su propósito, quién es Él en esencia. Segundo, afecta mi relación con los demás. En un mundo donde cada quien quiere vivir por su propio lado, en un mundo que quiere promover la inmoralidad y la suciedad, Dios entonces nos dice cómo debemos vivir. Dios nos dice: no mentirás, no robarás. Y Dios dice que la ley se resume en esta sentencia. Y una de esas sentencias es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia me enseña cómo vivir con los demás. Cambia mi trato con todos los demás. La Biblia afecta mi vida en la forma que me relaciono con la misma Biblia. Si hay un problema hoy para muchos creyentes, no es que no crean la inspiración, lo creen. Creen que la Biblia es inerrante. Creen que la Biblia es infalible. Creen que la Biblia ha sido preservada por Dios. Creen que la Biblia es poderosa. Pero no creen que la Biblia es suficiente. Ven sus problemas y entonces ven la Biblia y dicen: no es suficiente. Todos los creyentes pasamos por problemas igual que los incrédulos. Tenemos problemas familiares, nos despiden del trabajo, hay problemas en la escuela. A veces tenemos malos pensamientos y luchamos con las consecuencias de nuestros propios pecados. Eso es cierto. Pero qué bendición que podemos venir a la Escritura y que ella es suficiente para ayudarnos en todas esas áreas. Cuando ve su matrimonio, puede preguntarse: ¿Dios puede ayudarme con mi hogar? Sí, por supuesto, ella es suficiente para eso. Dios puede ayudar a mi hijo rebelde. Dios es, en su palabra ha revelado, suficiente para eso. ¿Puedo vivir en santidad? Sí, por supuesto que sí. Está luchando con un pecado y siente que está tan metido en ese pecado que a lo mejor necesita una ayuda afuera. Venga a la Escritura, querido amigo, y se dará cuenta que ella es suficiente. Termino con el Salmo, uno de los salmos favoritos en cuanto a este tema. Es el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Yo espero que usted pueda venir delante de Dios en esta noche, tomar la bendita palabra de Dios y poder decir: todo lo que Dios dijo es suficiente para la vida y para la piedad. No necesito tácticas motivacionales, no necesito frases bonitas, no necesito consejos de superación personal. Yo necesito la verdad de Dios, necesito la palabra de Dios. No solamente la necesito para mi vida, para creerla, para que me transforme, para que me haga más a la imagen de mi Señor Jesucristo, sino también necesito predicarla porque es lo que los otros también necesitan. Que Dios nos siga ayudando. Dios le bendiga.